vamos al estudio de esta noche. Vamos a declarar, como siempre cuando empezamos aquí, hacemos una declaración para recordarnos qué hacemos con la palabra de Dios. Ore conmigo en esta noche. Amado Padre Celestial, he venido a edificar mi casa. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque es construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo es saber sobre nuestra salvación y entender que es nuestra salvación. Estoy haciendo algo ahora diferente al comienzo del programa. Siempre queremos mejorar. Agradezco por sus impresiones, sugerencias, opiniones. Todo le agradecemos para continuar mejorando. Y justo algo que me impresionó es antes de comenzar el estudio, que hoy es la naturaleza, la salvación. Ese es el tema, es el título. Sí quiero recordarles el vocabulario que se requiere en el momento que estamos estudiando. El vocabulario como el vocabulario de la fe, el vocabulario de lo que es la salvación, el vocabulario de lo que es la justificación, el vocabulario de lo que es la regeneración, santificación, absolución, adopción, transgresión, expiación, sacrificio propositorio y también propositorio y sobre todo arrepentimiento. Hago ese encaje ahora para que cuando los estudiantes que nos ven a través de todo lugar tomen una copia de estas palabras en el vocabulario, porque va a tratar justo con la lección y es importante que las entiendan para que puedan responder a la lección a través de lo que estamos enseñando y entender justamente esas palabras. Y es más, les invito a que las definan, las googleen, encuentren la definición de esas palabras, que les va a ayudar mucho para el entendimiento en el estudio y solidificar el entendimiento antes y después. Muy bien, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué implica la salvación? Sabemos que el hombre por sí mismo no se puede salvar y requiere de un salvador. Y justo la obra expiatoria que hemos venido hablando las últimas semanas nos enseña cómo el precio que Jesús pagó en la cruz obtuvo por nosotros esa obra, lo que llamamos nosotros salvación. Y sabemos que el centro, un versículo central al conocimiento de la salvación es justamente en Juan 3:16, cuando Jesús está hablando con uno de los grandes estudiantes de la palabra del Antiguo Testamento y Nicodemo, y Jesús le está explicando cómo se podía salvar. Y Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que esta declaración tiene dos partes muy importantes: que Dios ama a todo el mundo Dios ama, y por ese amor dio su Hijo unigénito. Es la primera parte de entendimiento. Y la segunda es necesaria para responder a esa salvación. En fe se requiere que entonces todo aquel que en él cree, se requiere creer. La salvación requiere fe, creer y obedecer a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación. Entonces la segunda parte de este versículo es muy clave, al igual que la primera: para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios ama a todo el mundo, en todo lugar, a toda cultura, toda lengua, toda étnica, toda raza. Dios la ama. Pues la respuesta de cada uno de nosotros a Él depende de nuestra salvación. Dios hizo su parte, nosotros hacemos nuestra parte, y es contestar y responder a esa salvación. Porque la salvación constituye el estado de la gracia. En el Antiguo Testamento hemos hablado bastante con respecto a la ley, qué significaba y por qué la ley declara el requisito de Dios para nosotros poder caminar en santidad. Eso es lo que la ley requería. Pero nosotros
si fallamos en un aspecto de esa ley, hemos fallado en todo, porque así lo declara la palabra. Y por eso necesitamos nosotros de este estado de gracia que adquirimos a través de nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La salvación en conocimiento, y ilustrándolo, es como un techo que tiene tres partes muy importantes, tres habitaciones para entenderlo nosotros, de lo que Dios quiere, en cuanto a que entendamos claramente lo que es la salvación. Está la parte de la justificación, está la parte de la regeneración y la santificación. Ese triángulo es justamente lo que enlaza, lo que significa el rudimiento a la esencia de la vida cristiana: justificación, regeneración y santidad. ¿Cómo nosotros podemos caminar en ellas? Siempre y cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y lo hemos confesado como nuestro Salvador y hemos creído en Él, entonces sencillamente somos salvos. Y la salvación ya nos da a nosotros esta secuencia de elementos importantes para caminar y tener comunión con el Espíritu Santo. La salvación también denota tiempos: un pasado, un presente y un futuro. Un pasado nos dice que Él nos rescató de nuestra manera vana de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Ese es el pasado, lo que ya el Señor proveyó y anticipó después de la caída del hombre para ti y para mí. El presente dice claro: el que cree, de nuevo hoy la palabra clave es creer en el Hijo, tiene vida eterna. Es cuestión de, en el presente, creer en Él, y el futuro nos indica que el que persevere hasta el fin será salvo. Hay que continuar nosotros en el camino obtenido de la gran salvación. La salvación tiene resultados, de nuevo, que implica justificación, que implica lo que es la regeneración y que implica la santificación. Esos tres nos dan a nosotros, esos tres elementos, nos dan a nosotros las bases del entendimiento de lo que es nuestra salvación. Grande nuestra salvación, el gran regalo que tenemos nosotros. La justificación, como lo está declarando en el Salmo 103, versículo 12, en Miqueas 7, 18 y 19, y en Romanos 4, de 2 al 5. Ahí encontramos la justificación, que únicamente nos podemos justificar nosotros. Somos justos siempre y cuando nos justificamos y nos identificamos con la salvación que obtuvimos a través de la fe y de la obediencia, en especial de Jesucristo, que fue a la cruz por nosotros y entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día y ascendió al Padre. Eso es la justificación. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es comenzar una vida de nuevo. Jesús le contestó a Nicodemo: ¿qué hago para entrar al reino? Tienes que nacer de nuevo. Nosotros venimos, antes de recibir a Jesús como nuestro Salvador, venimos de una actitud, de una vida pecaminosa, y estábamos separados de la gloria de Dios. Estábamos separados, pero en el momento que aceptamos a Jesús, nuestra vida fue cambiada y fuimos justificados, fuimos regenerados y también apartados en santificación. Juan 3:5 nos advierte la importancia de la regeneración, y lo mismo 1 Juan 5:11 al 12 y Juan 3:3. En cuanto a la santificación, es cuando Dios nos aparta a nosotros, y tenemos un sinnúmero de escrituras, las cuales ustedes pueden ver después en su tiempo y su tarea, como Hebreos 12:14, 1 Pedro 1:13 al 16, Levíticos 27 y Romanos 6:19 al 22, 1 Tesalonicenses y 2 Corintios 3:18. Todas estas escrituras demuestran cómo nosotros ahora hemos sido apartados por el Espíritu Santo para caminar nosotros en una vida santificada para con Dios.
Sabemos que estos tres elementos, justificación, regeneración y santificación, es necesario y elementalmente que los entendamos. Suceden estos en diferentes tiempos, primero la justificación, después la regeneración o en la santificación, o suceden de inmediato. Bueno, los estamos estudiando separados, pero esos tres combinan continuamente en nuestra vida. Desde el día que aceptamos a Jesucristo como Salvador, estos tres elementos en nuestras vidas, la justificación, la regeneración y la santificación, obran para que nosotros podamos caminar en la obra del Señor. Ahora bien, estos tres aspectos vamos a tomar uno por uno. Vamos al aspecto de lo que es la justificación. Cuando uno va y se presenta ante un juez y está a la merced de un juez y sabe que ha cometido una falla y se presenta al juez preocupado y quizás abrumado por el juicio que va a haber y la posibilidad de la condenación que vamos a recibir. Pero algo sucede en el trono de la gracia. Tenemos un fiel abogado que está por nosotros. Él es Jesucristo, el que pagó el precio de nuestra justificación y nos hizo absueltos de la condena que pertenecía a nosotros, porque Él la tomó en la cruz por ti y por mí, y nos hizo justos a nosotros por medio de su obra. Yo no puedo ser justo por más buena gente que sea. Tú no puedes ser justo por más que tengas obras de justicia. Tus obras de justicia son como trapos viejos ante el Señor. La única manera que nosotros logramos justificarnos es bajo el manto de la sangre de Cristo Jesús, que nos hizo justos cuando lo confesamos como Señor de nuestras vidas. El término judicial o legal que nos recuerda una escena de justicia. El término judicial o legal que nos recuerda una escena de justicia. Sabemos que cuando usted va a un lugar llamado, puede ser una corte, un juzgado, sabemos que es un término judicial, la palabra justo. Cuando llegamos a ese lugar y declaramos que Jesús es nuestro Señor, entonces nosotros en esa corte suprema somos justos y libres de la condena que nos pertenecía por lo que habíamos hecho. El hombre en sí es culpable ante Dios y condenado, pero recibe la absolución, el perdón completo. Jesús dijo cuando entregó su cuerpo en la cruz: consumado es, obra completa, no hay que añadirle, como hay sectas herejes que agregan a la salvación. Todo fue ya hecho por ti y por mí, y a través de Él nos declaramos justos. A través de Él nos declaramos justos. Qué bueno es entender que somos justos y caminamos en esa justicia porque ya fuimos absueltos nosotros del pecado, que es el pecado es el precio de nuestra muerte. Pero además al Señor que la cruz pagó ese precio y nos dio vida y vida eterna. 2 Corintios 5 nos advierte que dice: al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Jesús tomó el pecado de toda la humanidad en sus hombros, para que fuéramos justicia ante Dios. Gracias damos a Jesús por su obediencia al Padre. El segundo aspecto que es importante entender, que después de la justificación que nos hace justos, tenemos que entender el segundo aspecto que va en complemento con el primero, que tiene que ver con nuestra regeneración.
Si nosotros observamos, nuestra vida empieza a formar cambios. En la vida pasada teníamos hábitos, condiciones, perjuicios y cosas que hacíamos mal. Pero en el momento que recibimos a Cristo Jesús y empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza a regenerar nuestra vida, nuestro carácter, la manera en que vivimos, pensamos, hablamos y caminamos. Es el tema de la regeneración. La persona se convierte entonces en un hijo de Dios y pasa a formar parte de su familia. Es como dice la palabra que fuimos adoptados. Ya se nos quita el rótulo de ser gente perdida, de ser injustos, de ser gentiles, de ser pecadores, y se nos da el rótulo de justos y se nos da el rótulo de hijos de Dios por ser adoptados en la familia de Dios. El don de adopción viene a través de la salvación. Es el complemento y es la gran parte. Romanos 8, 15 y 16 nos explica: porque no he recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Algo que le pasa a las personas normalmente cuando recién se convierten y aceptan a Jesús, y emocionalmente esperan cambios que sí van a ocurrir, obviamente, y empiezan a sentirse, y hay momentos que se sienten: ¿será que verdad soy salvo? Y lo lindo es que tenemos nosotros la ayuda personal del Espíritu Santo, porque ahora ya no solamente somos salvos, sino que somos el templo del Espíritu Santo, por el cual Él nos avisa, nos habla, nos conduce, nos guía, nos regenera, nos santifica y nos advierte: sí, eres hijo de Dios. A pesar que todavía hay cambios que tienes que hacer y estás en proceso, eres hija de Dios. A pesar que de vez en cuando se te da un poquito de enojo, de ira, cosas raritas, sigues siendo hijo de Dios. Te lo dice el Espíritu de Dios y te da convicción para cambio. Es más, bien claro nos dice la palabra que nosotros, cuando tomamos esa opción de ser regenerados, algo pasa. Segunda Corintios 5 y 7 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El momento decisivo de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, las cosas viejas pasaron. Lo que no te gustaba hacer, te empieza a gustar hacer. Antes no te gustaba la música de Dios, antes no te gustaban las cosas de Dios, antes no te gustaba leer la Biblia, antes no te gustaba reunirse con personas que conocen de Dios y los aleluya, esas personas. Pero en el momento que usted ha aceptado a Jesús y eres cambiado de justo y eres regenerado por el Espíritu Santo, las cosas viejas, lo que no te gustaba, a las cosas viejas, a las cosas que te gustaban, como los vicios y los malos comportamientos, cambian. Ya no eres más, sino que esas cosas ya pasaron y ahora Dios emprende en tu vida regenerada cosas que son nuevas. De la justificación a la regeneración vamos a la santificación. Cuando Dios te escoge, Dios te separa. En Juan 17, Jesús hace una oración muy especial. Y la oración de Jesucristo es sencilla y poderosa. Le dice al Padre que así como Él y el Padre son uno, desean que todos nosotros, sus discípulos en ese momento, y los que iban a creer en ellos, como nosotros a través de las Escrituras y el tiempo, fueran uno. Y que entendía Jesús que estaban en el mundo, pero ya no pertenecían al mundo. Tú y yo vivimos en este mundo, un mundo pecaminoso, un mundo lleno de injusticia, un mundo peligroso, un mundo que se ha vuelto más violento, más pecaminoso. Pero tú y yo, en el momento que aceptamos a Jesús, no solamente fuimos justificados, fuimos regenerados, pero ahora somos apartados.
Los verdaderos ovnis somos nosotros. Ya no pertenecemos aquí. Nuestra vida ya no pertenece a este mundo, le pertenece a Dios y su reino de justicia. Esa es la gran bendición de caminar en la santificación que obtenemos a través de nuestra salvación. Y primera de Pedro nos advierte, 15 al 16, sino así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Qué significa eso? Que nuestra conducta y predisposición cambia. Ya no estamos predispuestos a la inmundicia, al pecado, a las iras, a la hechicería, a las mentiras, a las adicciones, sino ahora estamos predispuestos a la santidad, a la oración, a la adoración, a congregarnos y a confesar y bendecir a otros y confesar que Jesús es Señor en nuestra vida diariamente y compartirlo a Él donde quiera que vayamos nosotros. Qué lindo es nosotros lograr esa salvación a través de un acto tan especial como lo hizo Jesús en obediencia al Padre por nosotros. Él nos justifica, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas en su gracia. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aún 1 Corintios nos advierte una vez más de lo que es esta santificación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriésese en el Señor. Nada de las cosas que hemos recibido es para gloriarnos nosotros de ellas, porque la salvación no es por obra, es por gracia. Y por lo tanto nosotros que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, nos ha sido hecho por Dios a través de Jesús, nos ha sido hecho por Dios para nosotros estos elementos que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo: sabiduría, justificación, santificación y redención, según 1 Corintios 30, 1, 30 y 31. Somos santificados por el Santo, por Jesucristo, Él que no tuvo pecado, el Cordero sin mancha, el Cordero único, Jesucristo, nos santificó. Ahora bien, en la naturaleza de la salvación, sabemos que la salvación tiene un efecto tanto interno como externo. Hay un cambio de posición. Antes estábamos guiados por el pecado y ahora estamos guiados por el Espíritu Santo. Hay un cambio de posición y un cambio de condición. Nuestra vida era una vida desordenada y en pecado y en tinieblas, y ahora nuestra condición, nuestra vida es una vida ordenada por el Espíritu Santo, justificados por Él, consagrados y también, sobre todo, regenerados por el Espíritu de Dios. Hay un cambio de posición para el cambio de condición. Dámonos al Señor porque ese cambio sucede, lo que es la salvación. En la salvación es tanto objetiva como externa, como subjetiva interna. Primer punto, la justicia es primero de todo cambio de posición, pero es seguida de un cambio de condición. La justicia debe ser tanto atribuida o imputada como impartida. La adopción, punto B, se refiere al hecho de conferir la dignidad de Dios. La regeneración es la vida interior que corresponde a nuestro llamado y nos hace participantes de la naturaleza divina. Y la santificación es tanto externa como interna. En lo exterior es la separación del pecado y la dedicación a Dios. En lo interior demanda que caminemos nosotros en la santidad del Señor. El aspecto exterior de la gracia
es proporcionado por la obra expiatoria de Cristo. El aspecto interno es la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Salvación interna y externa. Él pagó el todo por nosotros y confiere a la dignidad de Dios, del Hijo de Dios. La salvación es tanto objetiva, vuelvo a mencionar, externa, como subjetiva, interna. La regeneración es la vida interior que corresponde a nuestro llamado y nos hace participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de la salvación, tanto sabemos que la salvación, tanto interna como externa, nos separó para dedicarnos de una vida dedicada a Dios. Que la santificación es tanto externa como interna, como lo exterior es la separación del pecado y la dedicación a Dios. En lo interior demanda dedicarnos a Dios en nuestro caminar. ¿Qué requiere la salvación? Es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero requiere que respondamos a ella. ¿Y cómo respondemos a ella? Primero, obviamente, en arrepentimiento. Mateo 3:18 dice: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Para caminar nosotros en la salvación y aceptar salvación, tiene que haber un genuino arrepentimiento, un cambio de nuestras vidas. En nuestro contexto del material habla de que nosotros tenemos una situación como quien va en un tren equivocado y la persona cae en cuenta: voy en el tren equivocado, y empieza a sentirse ansiosa de salir de ese tren, y tan pronto para ese tren se baja porque sabe que está en el tren equivocado y se sube en el tren correcto. Es el cambio que tenemos nosotros cuando tenemos un arrepentimiento sincero ante Dios. Después que fue encarcelado, nos recuerda el Evangelio de Marcos 1, 14 al 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es tan importante, amados que nos están viendo, que el arrepentimiento requiere el creer en el Evangelio. ¿Podemos arrepentirnos sin fe? La respuesta es no. ¿Podemos tener fe sin arrepentimiento? La respuesta es no. La fe y el arrepentimiento son complementarios en el paso de nuestra salvación. Así que arrepentidos, en Hechos 3:19, y convertidos, el apóstol Pedro diciendo: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Qué lindo es cuando nos arrepentimos sinceramente delante de Dios y ese peso que teníamos de la conciencia, de la culpabilidad, nos libera ya ese peso y vienen tiempos de refrigerio para nuestra alma por la eternidad. Hechos 2:38 dice Pedro de nuevo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibís el don del Espíritu Santo. Es importante entender que la salvación requiere fe y arrepentimiento. El bautismo es un simple contestación, la palabra no quiere decir simple, sino es una poderosa contestación de nuestra fe externa, que vamos a las aguas. Pero recuerden que lo principal es la salvación, porque no podemos tener bautismo sin salvación. La salvación es prioritaria en nuestro caminar, en nuestra fe, en nuestra sana doctrina. Si alguien llega a morir sin ser bautizado, sí, va a vida eterna, porque sucedió el caso del hombre que estaba al lado de Jesús, uno de los ladrones que no fue a Jesús, sino que entendió el mensaje y le pidió: Señor, quisiera estar con usted en ese reino que está hablando. Y Jesús le dijo: es cierto, digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo necesidad de bajarse ese hombre a ser bautizado. El bautismo es una de las evidencias externas de que somos salvos, pero la salvación viene a través de fe y arrepentimiento. ¿Estamos claros en eso? 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Es importante, cuando nos arrepentimos, de verdad tener un dolor. Señor, hice algo malo, y tener ese dolor dentro, decimos: Señor, me arrepiento. Y esa es la bendición que tenemos a través de la salvación. Las condiciones de la fe hablan de la fe. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una cuestión de fe. Romanos 10:8-10 nos dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe de que predicamos. Si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo empieza con nuestra boca y nuestro corazón. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Usted ha sido enviado por el Espíritu Santo para confesar a Jesucristo como Salvador, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué sucede después que nosotros caminamos en fe? Cuando respondemos nosotros a ese arrepentimiento, sucede algo que se llama conversión. Cuando hemos cambiado nuestras vidas. Y dijo: de cierto os digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Hablando Jesús. Nuestra salvación tiene fruto. Jesús lo mencionó: por los frutos los conoceréis. Juan 3:18-19 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no hay creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. Y Santiago nos advierte: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, tenemos que predicar y confesar continuamente que Jesús es Señor, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el momento que usted confiesa a Jesús, usted tiene el gran pastor y nada le va a faltar. Sencillamente quiero concluir con unos términos prácticos, porque estamos hablando de teología práctica. Hay que creer, hay que confesar, hay que caminar y hay que compartir. Hay que creer en la salvación a través de Jesucristo, confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Hay que creer, hay que confesar, hay que tener comunión con Dios. La salvación nos ayuda a través de creer, confesar, caminar y compartir esa salvación con otros.